¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Desde la Academia, el espacio diseñado para abordar los temas de país y por supuesto de la máxima casa de estudios de Honduras. Hoy estaremos abordando un tema muy importante y es que vamos a hacer un análisis del informe económico y financiero presentado por los miembros del gabinete de gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, en el cual han señalado una serie de situaciones que de verdad preocupa a la población en general, tomando en cuenta la situación crítica en relación al dinero con el cual tiene que operar el aparato estatal. Nos acompaña el doctor Ricardo Matamoros, él es director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le damos la más cordial bienvenida, doctor, una vez más a su programa. Bienvenido. Muchas gracias, un placer compartir con usted y con toda la comunidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la población en general. Doctor, ¿qué análisis general hace usted de este informe presentado por la secretaria de Finanzas, doña Rixi Moncada? En primer lugar, creo que podemos decir que este informe lo que ha venido es a darnos un panorama general de lo que en realidad es la situación macrofiscal del país. Sabíamos, ¿verdad?, que de la situación era difícil. El informe nos sirve para hacer una contrastación respecto al informe de las autoridades salientes que acaban de salir, ¿verdad?, más la situación que se está recibiendo. Sabemos entonces que hay un enorme reto desde el punto de vista de la recaudación tributaria para este año. Tenemos el reto de la recuperación económica y que la situación, por ejemplo, de la estructura de gasto es bastante rígida, bastante difícil y que requiere de un gran esfuerzo y de una gran creatividad administrativa para poder revisarla, para poder hacerla transparente, para poder hacerla eficiente. Por el otro lado, también el informe reflejó la difícil situación en términos de deuda externa, abarcado desde el punto de vista de lo que requiere ese compromiso, ¿verdad?, en términos de la estructura de gasto. Y por el otro lado, por último, el tema de el problema de liquidez o de flujo caja, como decimos en economía y en contabilidad, en finanzas, que por lo general los gobiernos siempre tienen este problema a inicio del año, ¿no? Entonces esta necesidad de los 68,000 millones, por ejemplo, de empiras en crédito, que refieren más o menos a el flujo que necesita el gobierno, la administración central, para cumplir con sus compromisos, por lo menos por los primeros 3-4 meses, mientras los niveles de recaudación se incrementan allá por el mes de abril. Doctor, ¿es para alarmarnos? ¿Es para preocuparnos? Sí es para preocuparnos, ¿verdad? Creo que desde el punto de vista del mensaje fue claro para la población hondureña, desde el punto de vista de entender que se encuentra en una situación difícil las finanzas estatales. Insisto que por lo tanto hay un gran esfuerzo que realizar. Pero tampoco es para alarmarnos, ¿verdad? Hay cierto segmento de la población que considera, por ejemplo, que es una especie de catástrofe, ¿no?, lo que hay. Y ahí entonces nosotros desde la academia, desde el análisis técnico, lo que nosotros decimos, hay que moderar, ¿no?, el análisis y la reflexión. ¿Sí es una situación muy difícil? Sí. ¿Sí es un reto enorme? Sí. Pero tampoco, por ejemplo, significa que todo está acabado o que, por ejemplo, no se puedan hacer las cosas. Creo que las señales que se han dado son bastante importantes desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que se ha anunciado en términos de transparencia, de rendición de cuentas. El tema, por ejemplo, del anuncio, aunque no se ha dado los detalles de cómo se va a hacer, de hacer un reperfilamiento de la deuda, es algo que desde la Universidad Nacional venimos proponiendo desde hace más de 2 años, ¿verdad?, que es una necesidad, siempre y cuando la calidad del gasto y la reestructuración del gasto que se haga sea precisamente con un objetivo muy específico de incentivar el crecimiento económico, de disminuir los niveles de desigualdad y que no se repitan los errores del pasado. Hemos realizado revisando todo este informe, hemos realizado unas diapositivas que se las vamos a ir presentando y las cuales pues vamos a ir analizando con el doctor,
para que tengan ustedes un panorama más claro sobre esta situación. Vamos a empezar, doctor, con lo encontrado, con lo que ellos dieron a conocer que fue lo que encontraron, y hablan más de 168 mil millones de lempiras fueron desviados durante los últimos 12 años. Ellos hablan que fueron desviados a cuestiones meramente ilícitas, no correctas. ¿Qué dice usted? Bueno, mire, con respecto a ese dato, hay que tener un poco de cuidado en cómo se interpreta, ¿no? Obviamente se quedó a nivel declarativo, ahí lo que se está asumiendo, por ejemplo, se están incluyendo los valores de los fideicomisos que se utilizaron, por ejemplo, el de la tasa de seguridad, por decir algo, el del Instituto de la Propiedad, entre otros. Ahí se está incluyendo también lo que tiene que ver con otros recursos que no pasaron por la Administración Central, ¿verdad? Que en vez de llegar a la Tesorería General de la República a través de diferentes mecanismos se manejaron de una manera diferente, que no pasaron por la Secretaría de Finanzas y que por lo tanto en este momento la administración actual desconoce cómo se trataron, ¿no? Entonces, en primer lugar, ahí hay un problema de forma administrativa, de cómo se manejó, y un problema de opacidad, ¿no? Ahora bien, decir de que todos estos recursos fueron desviados o que fueron sujetos de corrupción, etcétera, ya pues la auditoría forense o las auditorías forenses que el mismo gobierno ha anunciado y que varios sectores de la sociedad hemos solicitado, creemos que es una muy buena medida, pues ya los resultados de esta auditoría lo dirán. Se habla de un déficit presupuestario del 35%, unos 64 mil millones de lempiras. Sí, ahí hay que tener cuidado con el término, ¿verdad? En realidad eso técnicamente hablando no es déficit presupuestario, ¿verdad? Como se mencionó, sino que en realidad es un problema de iliquidez. Cuando hablan de esos de más de 60 mil millones de lempiras, estamos hablando de la cantidad de recursos que se necesitan para cubrir los gastos para los próximos meses, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista, digámoslo así, de la lógica empresarial es, si yo soy un empresario y tengo estos gastos, por ejemplo, para los próximos 4 meses, como no tengo el dinero en la Tesorería General, lo que tengo es entonces un problema de flujo acá, pero no un déficit, ¿verdad? El déficit fiscal es otra cosa, ya es una vez ya tenemos los ingresos fiscales y hacemos entonces las respectivas deducciones. Entonces, ahí en realidad, para aclarar a la población, ¿verdad? Y como muy bien lo dice el programa, desde la academia es aclarar que ahí, cuando estamos hablando de esa cifra, de lo que estamos hablando es de las necesidades de dinero, digámoslo así, de fondos que va a tener el gobierno en los próximos meses para poder enfrentarlo. Obviamente, insisto con esto y como decíamos tras cámaras, los primeros meses suelen ser así. Enero y febrero suelen ser unos meses en los cuales el gobierno tiene una partida de gasto casi igualitaria en todos los meses. Diciembre y junio se duplica por el tema de salarios. Pero los ingresos no se comportan de la misma manera, claro, ¿verdad? A veces los ingresos están muy por arriba, por ejemplo, marzo y abril son unos meses de altísima recaudación, superan los niveles de gasto, y entonces el gobierno lo que tiene que ir haciendo es, digámoslo así, ajustándose, ¿no?, a esas condiciones de flujo. Entonces, para aclarar, por lo menos con esa cifra, aclarar a la población en general que no es un déficit fiscal, sino que son las necesidades de liquidez, de flujo caja que el gobierno tiene para los siguientes meses. Para arrancar el año, ¿no? Es correcto. Okay. Sí. Entre los fideicomisos hay 11 proyectos que conllevan más de 30 años, como el de la empresa de Energía Honduras y el del aeropuerto de Palmerola. Sí, definitivamente, desde ese punto de vista, creo yo que este informe ha puesto ese énfasis en el tema de los fideicomisos. No es nuevo, sociedad civil, la misma academia, ha venido durante años diciendo que estas figuras de fideicomisos, si bien es cierto, el objetivo es el de hacer más eficientes los mecanismos, hacerlos más ágiles para resolver ciertos problemas, en la práctica lo que ha ocurrido en los últimos años es que en realidad se han convertido, como bien lo ha dicho el Consejo Nacional Anticorrupción, en instrumentos de opacidad, o sea, para justificar el hecho de manejar recursos de una manera poco transparentes, sin rendición de cuentas, y si bien es cierto, tienen unas cláusulas ahí que
en 30 años, depende del fideicomiso que uno mira, ¿no? Pero con periodos, por ejemplo, muy largos para que esta información sea de dominio público, en realidad entonces lo que uno puede hacer es sospechar precisamente que estos recursos se estén utilizando de manera como deberían de ser. Y por último, ya desde el punto de vista, por ejemplo, también de la academia, cuando uno mira los resultados, ¿no?, de todos estos tipos de instrumentos, uno puede observar en realidad que entonces los efectos, los impactos económicos, sociales, no son, por ejemplo, los que se prometieron. Doctor, ¿es correcto entregar concesiones para tan largo tiempo? Mire, hay casos en los cuales se justifica, ¿verdad? Pero si uno mira otras experiencias, por ejemplo, de otros países, pero una vez más, no es frecuente tal nivel de opacidad, uno. Dos, por lo general, cuando se dan ese tipo de concesiones en otros países, por ejemplo, en otras experiencias, son proyectos de carácter estratégicos para el país, para los diferentes países. Por lo general están sustentados en una serie de documentos técnicos, financieros, que eso sí son de dominio público, de tal forma que la sociedad, de tal forma que las autoridades pueden decir, sí, se justifica que este proyecto, por ejemplo, tenga que tener estas condiciones, ¿no? Vamos a poner ejemplos aquí en Centroamérica, el canal de Panamá, por ejemplo, la ampliación que se hizo, alguna parte del canal se manejó de esa manera, o algunos, por ejemplo, de los aeropuertos más importantes de América Latina que tienen unas dimensiones extraordinarias y que de ninguna manera un gobierno, por ejemplo, ninguna empresa privada podría, por ejemplo, desarrollar si no fuera con algún tipo de incentivo, ¿verdad? Pero no es por lo menos en la gran mayoría de los casos de Honduras, no es el caso, ¿no? Exacto, no son grandes proyectos, o sea, de esa magnitud. Un punto que me pareció importante es que la pobreza creció un 17% y la deuda pública más de 450%. Sí, también desde la Universidad Nacional hemos venido a lo largo, desde que inició la pandemia, a través del boletín oficial, ¿verdad? Aprovechando invitar a su audiencia para que los puedan revisar, los puedan descargar del sitio web de la Universidad Nacional. Hemos venido señalando que dos grandes, si lo podemos decir de esa manera, fracasos de la administración de la política económica y social del país están reflejados en esos indicadores. Con la cifra del incremento del 17% depende del año en que uno parte, ¿no? De repente aquí lo que se está haciendo es que se está partiendo desde un gobierno en particular. Claro. Pero si uno lo mira en el largo plazo, ¿verdad? En realidad esos 4 años, ¿verdad? De los cuales se está partiendo, fueron años excepcionales por la cantidad de recursos que hubo para la estrategia de la reducción de la pobreza. Si uno, en realidad, desde la academia, para ser más imparciales, uno debería analizar las cifras de pobreza por lo menos de los últimos 20-25 años. Entonces, si uno lo analiza en ese rango, uno puede observar que los niveles de pobreza han estado alrededor del 60%. Algunos años sube, algunos años baja, pero estructuralmente podemos decir que nos encontramos en un nivel de pobreza de alrededor del 60%. Si uno analiza la política pública desde ese punto de vista, entonces lo que estamos diciendo es que ha existido prácticamente ninguna efectividad de todas las estrategias, de todos los programas orientados a la reducción de la pobreza. ¿No? Entonces el problema es mucho más grave, no es tanto que estábamos bien y que ahora estamos mal, ¿verdad? Sino que más bien la situación en términos de pobreza ha sido estructural, ¿verdad? Y en ese sentido, sí, la reflexión que cabe es, insisto, en el tema de los programas. Todo programa, todo bono, toda política pública que se ha anunciado para la reducción de la pobreza, si uno lo mira a lo largo del tiempo, desde que regresamos a la democracia prácticamente no nos hemos movido de ahí. Hay un serio problema. Y el otro dato del endeudamiento externo, sí. Ahí también nosotros como Universidad Nacional, desde el instituto hemos sido muy enfáticos porque los niveles de endeudamiento han llegado a niveles preocupantes y una vez más, como siempre lo hemos dicho, desde el instituto endeudarse no es malo, per se. Es malo dependiendo de qué condiciones usted se endeuda y es malo
en la medida en la cual usted cómo utiliza esos recursos, ¿no? Entonces, en el caso de Honduras, muchas veces, muchos de los empréstitos en realidad no se han negociado en las mejores condiciones para el país y para largo plazo, uno, y dos, no se han utilizado de manera transparente ni con rendición de cuentas, y número tres, lo más importante es que han sido en la mayor parte de los casos recursos que se han utilizado para financiar o políticas que han demostrado ser ineficientes o para financiar gasto corriente. Y por lo tanto, entonces, lo único que estamos haciendo es generando un gran problema de deuda como el que nos encontramos ahora. De diciembre de 2021 a enero de 2022 se sustrajeron más de 750 millones de lempiras para el pago de prestaciones a altos funcionarios. Sí. Creo que ahí el tema entra, como muy bien lo han mencionado varios actores de la sociedad civil y el mismo Consejo Nacional Anticorrupción. Ahí tenemos un problema de ética, ¿no? De ética porque puestos que por definición son puestos de confianza, en realidad no deberían ni han sido sujetos a este tipo de beneficios, ¿no? Más allá de si es legal o no es legal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista que consideramos que esto lo que da es un mensaje acerca de nuestra clase política, ¿no? Y es un mensaje para reflexión de nosotros como ciudadanía, o sea, una actitud de parte de los servidores públicos lejano a ese concepto, ¿no? O sea, están en esos puestos precisamente para servir al pueblo, para poner a disposición de la ciudadanía hondureña sus capacidades, sus competencias para poder beneficiar al pueblo hondureño y no para beneficiarse a sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que desde el punto de vista ético y moral es un mensaje muy, muy negativo. Deberían de buscarse los candados, digámoslo así, para que eso no vuelva a ocurrir y no se convierta en una práctica, como ha ocurrido con otro tipo de prácticas, ¿no? Que en un momento lo hace un grupo y luego los siguientes grupos bajo la justificante de lo que hicieron los demás, entonces se convierten en práctica, ¿no? Entonces una muy mala señal de parte de nuestra clase política. De ese total, 649 millones de lempiras se justificaron como pagos a funcionarios y empleados públicos. Bueno, sí, ya lo mencionaba usted. Con el tema de los proyectos de alianzas público-privadas son una de las máximas fuentes de corrupción y señalan que, por ejemplo, el aeropuerto de Palmerola se tramitaron exoneraciones arriba de los 16 millones de dólares. Es una gran cantidad de dinero. Y se encuentran en proceso de investigación 14 franquicias por más de 70 millones de lempiras. Señalaban que en el transcurso de estos 12 años se superaba los 600 millones o mejor dicho, en los últimos años, más de 600 millones de lempiras en exoneraciones, porque hubo una empresa a la cual le exoneraron 400 millones de lempiras de un solo. Sí. Mire, con esto de los modelos de alianzas públicos-privadas, desde hace también varios años, varios sectores han mencionado, el modelo como tal, uno puede observar muy buenos ejemplos y muy buenas prácticas, por ejemplo, en otros países, ¿no? Más principalmente en Reino Unido, que fue donde surgió el concepto. Pero en el caso de Honduras, por ejemplo, lo que se ha mencionado son los términos y las condiciones en las cuales se negocia. Una vez más, la falta de transparencia. En segundo lugar, y de repente el más importante, es la falta de los suficientes estudios técnicos para poder justificar estas alianzas, para poder hacer las proyecciones y las estimaciones. Y número tres, el tema de las condiciones sumamente preferenciales que se les entrega, ¿no? En la mayor parte de los casos, o por lo menos las más conocidas, de los cuales se puede obtener algún tipo de información, se puede ver cómo las condiciones en las cuales se les ofrecen ventajas, ¿no? a estas alianzas son unas condiciones muy alejadas de la lógica de mercado, ¿no? De un inversionista. Son prácticamente inversiones aseguradas que no es la lógica de las mismas, ¿no? Si bien es cierto, es un tema de la alianza público-privada, es un tema de poder unir capitales, esfuerzos y capacidades, pero estas deberían de entrar en condiciones de mercado, no en condiciones de desigualdad, porque entonces lo que estamos haciendo es creando unas condiciones en las cuales prácticamente lo que se está asegurando, como decimos popularmente, es asegurando el negocio de la empresa, y bajo ese concepto entonces se rompe toda idea de lo que es
la libre empresa, ¿no? Si no hay ningún riesgo, por ejemplo. Se ha sugerido mucho de que si es así que se van a entregar esas condiciones, en realidad existen otros mecanismos, por ejemplo, alianza público-privada, por ejemplo, las ciudadanas, en las cuales podría darse de una manera más transparente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que, en resumen, ahí lo que ha existido es un problema de aplicación del modelo. La empresa nacional de energía eléctrica fue valorada en su momento en 282 millones de dólares. El último informe señala que el verdadero valor es de 3.500 millones de dólares. O sea, llegar a ese nivel más parecía buscando la línea de la privatización, de la entrega de la empresa a manos privadas, ¿no? Sí, sí. Hay que recordar de que el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es el problema fiscal más grande que tiene, sí, no solo el gobierno, sino el país. Sí. Con este tema de las valoraciones sí hay que tener mucho cuidado. Una vez más, ¿cuál es la importancia de tener estudios, de tener datos, ¿verdad? Y que estos datos sean de dominio público? Por ejemplo, cuando se hace valoraciones de las empresas, hay muchos métodos de poder hacerlo, ¿no? Entonces, el primero tiene que ver más bien con una valoración financiera, coyuntural, cuando usted evalúa entonces el tema de la deuda, cuando usted no ha revalorizado, por ejemplo, los activos financieros, evalúa el pasivo laboral de la empresa, entonces definitivamente le aparece un valor, por ejemplo, muy pequeño. Sin embargo, cuando usted hace, por ejemplo, valoraciones de otro tipo, como hay que hacer una revalorización, por ejemplo, de los activos productivos, ¿no? Todo el tema de no solamente de represas, sino también toda la infraestructura eléctrica que pertenece a la ENE, a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Los pasivos financieros, en todo caso, no tendrían que ser evaluados desde un punto de vista financiero de largo plazo. Y luego tiene que ver entonces con algunas otras condiciones y proyecciones que se hacen, ¿no? Entonces, ahí el tema es, no vamos a decir que una es la correcta ni otra es la incorrecta, sencillamente es que utiliza criterios diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener todas esas valoraciones, porque la primera tiene que ver más bien con la inversión de corto plazo, ¿no? Pero la segunda tiene que ver con una visión más clara y que permite entonces conocer cuáles son las potencialidades de la empresa. Ya usted lo mencionaba, es un verdadero problema la empresa de energía eléctrica para el país. Reporta 76.000 millones de lempiras en pérdidas. En su momento escuché que rozaba los 90.000 millones de lempiras y que era como básicamente el hoyo negro, el barril sin fondo, como dice normalmente uno, del gobierno. Ahora pasando a otros, siempre a estos mismos temas, solo la deuda interna supera los 231.000 millones de lempiras. Sí. Solo la interna. Sí. Falta la externa. Sí. En total, bueno, depende del dato que uno mire, ¿verdad? Si incluye la deuda flotante o no, podríamos estar hablando de hasta de 19.000 millones de dólares, ¿no? De dólares en todo. Definitivamente sí, lo hemos anunciado, ha sido un gran problema, rebasamos la línea del 60%, hay un margen todavía para poder hacerlo. En este sentido, varios colegas me dicen, hay que tener cuidado con decir eso, que hay que tener margen, porque entonces puede ser una carta libre, sí, ¿verdad? Para nuestra clase política, y a veces no sabemos si decirlo o no. Es que puede llegar a ser, pero si lo van a tomar con responsabilidad, ¿no? Exacto. Porque si usted viene y les dice, no, hay todavía posibilidades, y dicen, bueno, sí, y no van a hacer nada, sino que los que vienen van a tener que otra vez hacer continuar lo mismo. Con el mismo comportamiento. Exacto. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, uno puede ver el caso de países, por ejemplo, con un nivel de deuda más alto, pero tiene que ver también con el tema de la estructura de esa deuda, la utilización de esa deuda, el buen manejo. Sí, el buen manejo, correcto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la deuda interna, desde el instituto siempre hemos dicho que ese debería de ser utilizado como último recurso, ¿verdad? Porque la deuda interna siempre va a ser una deuda más cara y a un plazo mucho menor, ¿verdad? Dada la situación de nuestro sistema financiero. Lo que ha ocurrido, y aquí creo que estamos en una coyuntura muy, muy importante, dependiendo obviamente del grupo élite que se organice para poder hacer un buen planteamiento ante los organismos internacionales. Creo que hay un importante margen en este momento para buscar lo que han dicho muchos colegas, reperfilamiento de la deuda, buscar conseguir mejores plazos,
mejores condiciones en términos de tasas de interés, que permitan, por ejemplo, dejar más márgenes a nivel del gasto público. El programa Vida Mejor consumió un presupuesto de más de 40.000 millones de lempiras y la verdad que resultados yo creo que no se miran porque la pobreza se incrementó en un 17%, básicamente del análisis de los 12 años que hizo el gobierno. O sea, ¿funcionan o no funcionan este tipo de proyectos o de programas? Funcionan bien aplicados. De hecho, volvemos a lo mismo. Regresamos a lo mismo. Miren, los programas de transferencias condicionadas fueron todo un éxito en Brasil, donde surgió el concepto, sí. ¿verdad? Yo creo que ya lo hemos hablado en algunos sí. programas. Ha funcionado, por ejemplo, en países africanos, en los cuales no solo se trata de entregar dinero, en realidad si bien es cierto, es una ayuda financiera, por ejemplo, a las familias más desposeídas, pero estas tienen un objetivo que van acompañadas de acceso a educación, acceso a salud. Estos programas, cuando usted los hace con lo que se llama en metodología como dato panel, ¿verdad? Un grupo panel, eso significa que usted agarra una familia, esa familia la hace beneficiaria de ese proyecto por 6, 10 años, la evidencia dice que esos niños y esas niñas, las probabilidades para romper con el círculo de la pobreza son altísimas. Van a llegar al nivel, por ejemplo, de educación media o de educación superior, con unos niveles de salud y de educación mucho mejor, que aunque no lleguen a educación superior, se encontrarán en unas condiciones muy buenas para poder ubicarse, por ejemplo, en el mercado laboral. Eso lo dice la evidencia. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Honduras, además, por ejemplo, por lo menos no se han hecho evaluaciones de impacto que sean de acceso público. Lo que se conoce acerca de cómo se ha implementado no es este mecanismo del que nosotros estamos hablando. Entonces esto lo que permite es que aunque usted tenga a nivel de renglón presupuestario, un nivel de gasto, ¿verdad? Con esos objetivos no logra, ¿verdad?, tener el impacto deseado a nivel de la sociedad general. Son programas que los usan meramente para política y son programas que a la hora de la hora no buscan ese objetivo que debería de ser el adecuado, sino que satisfacer asuntos meramente políticos, y eso lo hemos sabido y lo hemos visto a lo largo de los años. Y de último, porque lastimosamente el programa no nos va a dar para más, pero sí me voy satisfecho por el hecho de que estamos analizando lo encontrado y más adelante vamos a hacer algo sobre las recomendaciones, porque no solamente es bueno decir, miren, tenemos este y este problema, sino también presentar lo que se puede realizar al respecto. Por último, dejaron deudas pendientes de pago por más de 45 días que superan los 3.000 millones de lempiras. Y un dato interesante en esto es que el 14 y 15 de marzo, si no me equivoco, vencen dos bonos soberanos que solo esos superan los 10.000 millones de lempiras. Sí. La primera cifra tiene que ver con un problema que ha tenido Honduras, digámoslo así, tal vez en los últimos 20 años, en la famosa deuda flotante, ¿no? Entonces por eso instituciones como FOS de verdad siempre llaman la atención sobre ese tema, porque depende del año que uno analice, la deuda flotante ha podido llegar, la estimación a diciembre era de más o menos unos 20.000 millones de lempiras, ¿verdad? Que para el público general que no escucha, esta deuda flotante son aquellas contrataciones, por ejemplo, que hace el gobierno, ¿verdad?, con empresas privadas, reciben el servicio, las empresas facturan, pero la factura queda por pagar, ¿verdad? Y entonces esa factura puede estar 60 días. Entonces el famoso que escuchamos a veces los empresarios que dicen es que no me gusta hacer negocios con el gobierno porque el gobierno tarda mucho. Cuesta que pague. Porque entonces prestan el servicio, se factura y a veces pueden pasar meses enteros. Entonces eso se llama deuda flotante, ¿verdad? Porque no es que hay un préstamo, ¿verdad?, por parte del gobierno, sino que hay un montón de facturas, digámoslo así, por pagar. Más que todo por servicios. Sí, principalmente tiene que ver, la deuda flotante tiene que ver con empresas hondureñas, servicios prestados por empresas hondureñas, perdón. Entonces, pero eso no es un tema nuevo, ¿verdad? Que se ha venido incrementando esta deuda flotante a lo largo de los años, sí, o sea, hace 10 años esos valores eran menos de la mitad, ¿no? Y se ha venido incrementando, definitivamente. Pero es una práctica que no debería ser en todo caso, ¿verdad?, utilizada, pero existe.
Y luego está lo del bono soberano, sí, una vez más, pero ahí es donde vienen las proyecciones de la ministra Moncada, ¿verdad? Cuando decía de estas necesidades de financiamiento de más de 60.000 millones de lempiras para poder cubrir precisamente estas obligaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, una vez más, ¿verdad? Con el mensaje del inicio, el tema es el gobierno, la administración central en realidad ha venido teniendo una situación difícil desde el punto de vista fiscal, lo que hemos llamado nosotros una crisis fiscal crónica, o un déficit caracterizado por un déficit fiscal crónico y también por una mala calidad del gasto, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo único que estamos viendo es como los efectos, por ejemplo, de cómo se ha venido manejando las finanzas públicas en nuestro país. Doctor, quiero agradecerle que nos haya acompañado, nos haya brindado este espacio. De verdad es muy importante y yo considero que como universidad estamos en la obligación de hablarle a la gente con la claridad y la transparencia que de verdad nos debe de caracterizar, porque nosotros no podemos estar a favor de un lado o del otro, simple y sencillamente ponernos donde de verdad o donde más se acerque a la verdad todos estos temas, porque ese es el papel fundamental de la máxima casa de estudios, y yo creo que el aportar un grano de arena, yo creo que ya es bastante con lo que estamos realizando. Completamente de acuerdo, ¿verdad? Con usted, agradecidos por el espacio, ¿verdad? Un saludo a toda su audiencia, completamente de acuerdo con usted. Creo que debemos seguir trabajando en la línea en el que la sociedad en general entienda que el rol de las universidades, y en este caso de la máxima casa de estudios, no es solamente la formación de profesionales, sino a través de los diferentes centros de pensamiento que tiene, con los cuales estamos haciendo investigación científica, analizando los datos, analizando la evidencia, y a partir de ese análisis, ¿verdad?, con las metodologías científicas, entregar esta evidencia a la población en general, a los tomadores de decisiones, con el único objetivo de que este conocimiento sirva precisamente para poder entender mejor nuestras realidades y para poder pensar en soluciones basadas en evidencia. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Esperamos que este tipo de programas sirvan para despejar un poco las dudas relacionado a estos problemas que aquejan al país, sobre todo el tema económico, el tema financiero, y que de una forma u otra nos termina afectando o beneficiando a todos los hondureños. Quiero pedirles que nos sigan a través de las redes sociales de UTV, el canal universitario de la cultura. Ustedes las están observando en la parte baja de la pantalla. Síganos, entérense de nuestros programas y permanezcan siempre conectados con todos nosotros. Envíenos sus preguntas, sus comentarios al respecto, que nosotros los estamos leyendo y les estamos agradeciendo. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.